¿Cómo están amigos de RPP Noticias? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro segmento internacional. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre la guerra entre Ucrania y Rusia, más específicamente sobre esta petición que ha hecho Ucrania. Ucrania ha pedido un acuerdo multinacional de garantías para renunciar a su participación a la OTAN. ¿Qué implicaría esto para Ucrania? ¿Qué implicaría esto para Rusia? Lo vamos a revisar con el internacionalista Farid Kahat, quien se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás, Farid? Bienvenido. Gracias. Primero, muchas gracias por acompañarnos y en segundo lugar, precisamente queríamos consultarte qué implicaría esta petición que está haciendo Ucrania. Bueno, es algo inusual, ¿no? Sobre todo porque Ucrania ya tuvo garantías de seguridad que no se cumplieron. En 1994, si mal no recuerdo, se suscribe el llamado Memorándum de Budapest. Aunque es más complicado que el resumen que voy a hacer, en lo esencial implicaba dos cosas: que Ucrania entregaba a Rusia el arsenal nuclear que había adquirido durante la etapa soviética, cuando existía la Unión Soviética, y en segundo lugar que en parte a cambio de la entrega de ese arsenal nuclear, los firmantes del Memorándum de Budapest se comprometían a reconocer y garantizar las fronteras de Ucrania que existían en ese momento, las cuales incluían Crimea, la península de Crimea. La península de Crimea fue ocupada y anexada por Rusia en el año 2014. Y las otras partes que firmaron el Memorándum de Budapest, el Reino Unido y Estados Unidos, no cumplieron con actuar para garantizar su cumplimiento, salvo por el hecho de aplicar sanciones a Rusia, pero no intervinieron militarmente y no lo iban a hacer porque eso podía implicar una guerra con una potencia nuclear. Entonces, digamos, no queda claro por qué garantías que puedan suscribirse hoy vayan a tener mayor éxito que las garantías que ya se le ofrecieron a Ucrania en el Memorándum de Budapest de los años 90, que no se cumplió. Claro, uno podría decir, la OTAN y Estados Unidos en particular entregaron armamento, adiestramiento, información de inteligencia a las tropas ucranianas, y eso podría contar como un cumplimiento del acuerdo. Aplicaron sanciones también, pero cuando uno habla de garantías, lo que tiende a implicar eso, de seguridad, lo que eso tiende a implicar es que el garante está dispuesto a intervenir militarmente para hacer que el acuerdo se cumpla. Si esa es la condición, eso no ha ocurrido en el pasado. O sea, Ucrania lo puede plantear y se puede volver a incorporar en un eventual acuerdo. Mi punto es que esas garantías van a seguir dependiendo de la buena voluntad de quienes las firman. No hay forma de obligarlos a cumplirlas. Uh-huh. Y bueno, así como no hay forma de que se obliga a estos 10 países a cumplirlas, ¿qué pasaría si eventualmente esta petición es accedida por estos países, pero Rusia decide invadir otros territorios ucranianos? Bueno, el tema es que en este momento todavía no hay acuerdo, y precisamente hay una negociación porque hay una guerra. No la había antes de la guerra. Eh, Creo que hay una negociación por dos razones. Primero, porque Ucrania siente la necesidad de buscar una solución diplomática en un contexto en el cual su país está siendo destruido. Digamos, el gobierno ucraniano busca eso por esa razón. Y Rusia busca una salida negociada, entre otras razones, porque su campaña militar está yendo bastante mal. No ha podido capturar ninguna gran ciudad en más de un mes de combate, salvo Gerson, y ahí el control ruso es precario. Entonces, podría decirse que eh, ambas partes tienen incentivos para buscar un acuerdo, pero en tanto no hay un acuerdo, la guerra continúa, ¿no? Y claro, la pregunta es, ¿qué pasaría si una vez llegado el acuerdo hay una invasión, una nueva invasión rusa, o un incumplimiento del acuerdo por cualquiera de las partes? Nuevamente, las garantías de seguridad se cumplirían, no hay forma de saberlo con certeza. Mm. Ok, bueno, no hay forma de saberlo con certeza, pero algo que me mencionaba Farid es que Rusia no ha logrado, digamos, controlar ciertos territorios que ha ocupado en Ucrania. En tu opinión, ¿a qué se debe esto?
A ver, yo diría que son dos factores, ¿no? Claramente subestimó la capacidad militar del ejército ucraniano y tenía razones en el pasado para subestimarlo, ¿no? Cuando Rusia captura y anexa la península de Crimea, virtualmente no hay resistencia al ejército ucraniano. Y aunque sí hubo resistencia cuando hay intentos de grupos separatistas prorrusos, crear zonas para todo efecto práctico fuera de la jurisdicción del Estado ucraniano en el este del país, en la región del Donbass. Ahí sí hay resistencia, pero finalmente estos grupos prevalecen, ¿no? Entonces, a juzgar por la experiencia de 2014, Rusia subestimó, o basado en la experiencia de 2014, Rusia subestimó la capacidad de resistencia que iban digamos, plantear el ejército ucraniano. Pero claro, entre 2014 y ahora el ejército ucraniano ha recibido grandes arsenales de armamento, sobre todo armamento para combatir la superioridad militar rusa, no tanto para intentar equipararla. Por ejemplo, armamento antitanque o drones que pueden atacar tanques o helicópteros. Y además el grado de preparación que las fuerzas militares ucranianas habían recibido de las potencias de la OTAN, incluyendo milicias de extrema derecha que sí existen y de las que poco se habla, ¿no? A las que el propio gobierno de Estados Unidos había excluido de su ayuda militar, pero luego decidió cambiar de posición. Y además, en este momento todo parece indicar que hay información de inteligencia que las potencias de la OTAN brindan al ejército ucraniano. Entonces, Ucrania está ofreciendo mucha más resistencia que en 2014, pero en segundo lugar, ya hay indicios más o menos claros de algo que en la literatura académica ya se había un poco planteado como posibilidad. Los autoritarismos personalizados, es decir, donde todo el poder deriva de la voluntad omnímoda de un individuo, Vladimir Putin en este caso, son regímenes en los cuales para acceder al gobierno hay que hay que recibir el favor del gobernante. Y porque nadie quiere perder ese favor, porque podría perder el cargo cuando no la cabeza, tienen los que rodean al gobernante incentivos para no decirle la verdad cuando esa verdad puede resultar contraproducente para sus intereses. Piensen, por ejemplo, en la figura del jefe de inteligencia exterior ruso, cuando es enfrentado por Putin, cómo balbucea y tirita de miedo, ¿no? O sea, aquí Putin no es un primus inter pares, Putin es el poder en última instancia, y quien pierde el favor de Putin pierde todo acceso a las ventajas de estar en el gobierno. Entonces creo que Putin llevó a cabo esta guerra con información de inteligencia muy probablemente de mala calidad. Según un artículo del diario New York Times, ya hay jefes de inteligencia rusos presos por esa razón, en arresto domiciliario. Mm. Wow, esta situación es grave. Quisiera saber si nos puedes comentar un poco más de ese tema, porque muchos han hablado de las personas y ligadas a Vladimir Putin que, digamos, tras conflictos terminan finalmente encarceladas o silenciadas. Sí, como digo, la idea básica es la siguiente. ¿Qué tan buenas son tus decisiones? Depende de qué tan buena es la información que tenías al momento de adoptar esas decisiones. Y la calidad de la información parece variar de acuerdo al tipo de régimen político. En una democracia hay una ventaja obvia. Hay una oposición y hay libertad de expresión y de prensa, para empezar, ¿no? Con los bemoles del caso, pero mal que bien existe. Y hay una oposición que puede revelar los hierros de la perspectiva oficial. Hay una prensa independiente del gobierno que puede revelar los hierros de la perspectiva oficial. Si no, veamos cómo el gobierno actual en el Perú es fustigado consistentemente por buena parte de la prensa por errores reales. Claro, algunos dicen que hubiera pasado si hubiera ganado Keiko. La actitud, digamos, de fiscalización hubiera sido de celo similar. Es discutible, pero mal que bien uno ve cómo todos los nombramientos de gente que no está capacitada para el cargo son revelados por la prensa.
¿no? La prensa independiente puede corregirle la plana al gobierno cuando comete errores. Los propios funcionarios públicos o políticos oficialistas que están en desacuerdo con una posición importante del gobierno pueden expresarlo públicamente. En el caso de los funcionarios, generalmente después de renunciar, pero no temen por su vida por el hecho de contradecir la posición oficial. Entonces, las democracias tienen una ventaja al momento de generar información fidedigna para tomar decisiones. Pero entre los regímenes autoritarios no todos son iguales. Según las investigaciones académicas, los peores para recabar información fidedigna y procesarla debidamente son los autoritarismos personalizados. El caso emblemático, y ahí tenemos documentos oficiales que Estados Unidos captura cuando toma Bagdad en la guerra de Irak de 2003, es el caso de Saddam Hussein. Como Saddam Hussein no recibía, digamos, con buen talante la información que contradecía sus intereses o su perspectiva, y en ocasiones tomaba represalias contra quienes le daban la información, o sea, lo que se da a llamar matar al mensajero, pues nadie le daba esa información. Y entonces él tomaba decisiones como actor racional, creyendo que iban a funcionar porque las tomaba con base en información equivocada. O sea, no funcionaban por esa razón. Pero si la información hubiera sido verdadera, las decisiones no eran tan equivocadas. El problema es que eran decisiones basadas en información falsa, ¿no? Eso es más común ahí donde hay un individuo que no tiene ningún tipo de control institucional, ¿no? Entiendo, Farid. Un poco volviendo al tema anterior, quisiera que nos expliques qué pasaría en el caso de territorios que ya han sido ocupados por Rusia, como el caso de la región de Donbass y la península de Crimea anteriormente en el 2014. A ver, Crimea y Donbass son dos casos totalmente distintos, ¿no? Primero, Rusia ha anexado formalmente Crimea, no ha anexado formalmente las autodenominadas repúblicas populares del Donbass. Segundo, nadie niega que el Donbass es parte de Ucrania. En el caso de Crimea, si bien bajo el derecho internacional Crimea es parte de Ucrania, eso no está en discusión, en mi opinión, porque los estados están obligados a cumplir los tratados internacionales que suscriben, y el memorándum de Budapest estableció los límites de Ucrania, o por lo menos los reconoció. En el caso de Ucrania sí se puede decir que había una mayoría de población que en un referéndum lícito, no el que ocurrió el 2014 bajo ocupación militar, probablemente preferiría ser parte de Rusia y no de Ucrania, ¿no? En Crimea la mayoría de la población es étnicamente rusa, y históricamente Crimea había sido parte de Rusia, no de Ucrania. Fue transferida a Ucrania administrativamente en los años 50 por Nikita Khrushchev, el líder soviético, pero esas eran decisiones administrativas dentro de un Estado. No se estaba pasando el territorio de un país a otro, estaba pasándose de una jurisdicción a otra dentro de un mismo país. Entonces son dos casos distintos. En el caso de Donbass, si Rusia intenta anexar territorio que conquista en esta guerra, se va a exponer a dos cosas que probablemente preferiría evitar. Uno, que nunca o no se levanten las sanciones económicas que están teniendo un efecto devastador sobre la economía rusa por tiempo indefinido. Dije nunca, podría ser el caso. Mientras persista la ocupación del Donbass, podrían persistir las sanciones, y estas tienen un efecto severo sobre la economía rusa. La segunda razón por la que probablemente Rusia prefiera no anexar el Donbass, me planteo como posibilidad, no lo afirmo categóricamente, es porque ya vemos la capacidad de resistencia que puede ofrecer el ejército ucraniano. Y entonces se abriría la posibilidad de operaciones de hostilización constante contra tropas rusas en el Donbass, ¿no? Y entonces sería poco menos que iniciar una guerra de desgaste. Además, si Rusia intenta anexar el Donbass, probablemente eso sea suficiente para evitar que haya un acuerdo en las negociaciones en curso. Entonces, aunque yo no sé con certeza qué tiene en mente Putin respecto al Donbass, tal vez intenta anexarlo,
creo que lo más probable es que el territorio que está capturando en este momento, y con la caída de Mariupol creo que se consolida ese control, porque Mariupol permite crear una franja que conecte el Donbass con Crimea por tierra, porque Crimea no hay, ahora solo se puede, digamos, abastecer por mar o por un puente que ha construido Rusia. Sería mucho más fácil abastecerla por tierra. Pero el punto es que una vez que Putin consolide el control territorial que está buscando, podría utilizar ese territorio en prenda como herramienta de negociación. Si quieres que te devuelva este territorio, tienes que cumplir ciertas condiciones. Uh-huh. Y bueno, además de este tema con Vladimir Putin, parece que, digamos, las últimas noticias que hemos tenido, no hay grandes avances en las negociaciones entre ambos países. ¿Qué nos podrías decir de las últimas conversaciones que han existido? Me parece que la última fue en Turquía. Sí, solo diría una cosa antes. Mencioné el tema de la libertad de prensa. Uh-huh. Bueno, así como en Rusia se está censurando a la prensa opositora, lo mismo está haciendo Zelensky en Ucrania y de eso se habla muy poco. Ha suspendido 11 partidos de oposición, acusándolos de poco menos quintacolumnistas del ejército ruso, cosa que al menos en el más importante de ellos no era cierto, y ha obligado a todas las estaciones de televisión a entrar básicamente en coordinación, a estar coordinadas por la señal de televisión pública. En Occidente se están cerrando medios de prensa rusos. Entonces, lamentablemente, el tema de la información, de la libertad de información y de prensa, está siendo cuestionada por todas las partes, no solo por Rusia, como se suele creer. En cuanto a las negociaciones en curso, yo creo que el tema territorial es la parte más difícil de resolver, porque los otros temas ya parece haberlos concedido Zelensky. Rusia pedía que Ucrania vuelva a ser neutral como había sido hasta 2014, o sea, no solo no sea parte de la OTAN, se declare formalmente un país neutral, eh, renuncia a tener cierto tipo de armamento, básicamente armas de destrucción masiva y en particular nucleares. Zelensky ha dicho que está dispuesto a aceptar esas dos condiciones, ¿no? Tercero está el tema territorial, pero ahí Zelensky ha planteado una alternativa inteligente. No vamos a impedir llegar a un acuerdo por un tema como el de Crimea. Creo que el Donbass nuevamente es una historia distinta, pero no vamos a impedir un acuerdo por un tema como el de Crimea, donde claramente Rusia no tiene ninguna intención de retroceder. Y entonces plantea postergar para negociaciones ulteriores que tendrían un plazo para fructificar de 15 años, y entonces sacas de la agenda inmediata el tema de Crimea. Pero el tema del Donbass sí va a tener que ser parte de una negociación y no veo cómo Ucrania vaya a aceptar perder el Donbass, ¿no? Por eso, además, curándose en salud, Zelensky ha dicho que todo lo que se acuerde tendría que ser sometido a un referéndum en Ucrania, ¿no? Lo cual crea la posibilidad de que todo lo que se acuerde se vaya al tacho si la mayoría de la población vota en contra, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es poco práctico a efectos de ponerle fin a la guerra, que está causando un daño enorme aquí y ahora, bueno, allí y ahora. Pero como decía, es probable que en el tema del Donbass Rusia utilice los avances que ha logrado en cuanto a control territorial para negociar. Y ahí hay elementos para resolver, o sea, hay antecedentes que permitirían establecer los contornos de una salida negociada. Ya habían dos acuerdos, los acuerdos de Minsk, sobre cuál debería ser el estatus del Donbass, ¿no? Dentro de Ucrania, según esos acuerdos. Entonces, retomar y aplicar esos acuerdos que habría que decir nunca se aplicaron, ¿no? Uh-huh. Farid, me gustaría volver a un punto anterior que mencionaste sobre el tema de la prensa y la libertad de prensa en Ucrania. ¿Por qué crees que no se está hablando suficiente de lo que está haciendo el presidente Zelensky con los medios ucranianos? Creo que hay dos razones, ¿no? Una legítima. Ucrania es la víctima. Rusia lanzó una agresión sin justificación alguna bajo el derecho internacional. El derecho internacional
solo hay dos usos legítimos de la violencia por parte de los estados. En legítima defensa, en caso de ataque armado, y Ucrania nunca atacó a Rusia, y si lo autoriza el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para garantizar la paz y la seguridad internacional. Ninguna de las dos condiciones se cumplió, luego entonces esto fue un acto de agresión que tiene una definición bajo algunas normas de derecho internacional. En segundo lugar, no solo fue un acto de agresión, sino que además en el transcurso de la guerra, Rusia, todo indica, ha cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad. Podría ser el caso que también haya acusaciones contra Ucrania, pero las organizaciones de derechos humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, señalan, por ejemplo, que tienen evidencia, y una comisión de Naciones Unidas, de hecho, de paso, tienen evidencia del uso de bombas de fragmentación por parte del ejército ruso. Ese mero hecho, en zonas urbanas además, ese mero hecho constituye un crimen de guerra, porque esas son bombas indiscriminadas por naturaleza. Entonces, en un contexto donde claramente Rusia es el agresor y donde está cometiendo violaciones masivas a los derechos humanos, hay una actitud de simpatía perfectamente razonable con el gobierno ucraniano. Pero una cosa es decir que Ucrania es la víctima en esta situación y otra cosa es apañar todo lo que haga el gobierno ucraniano argumentando que en contexto de guerra eso es lícito. Porque si se trata de proscribir partidos o cuando menos suspender temporalmente su existencia y su participación en la política nacional, debería empezar por los partidos neonazis que constituyeron el batallón de Azov, ¿no? Y en lugar de proscribir esos partidos, proscribe partidos críticos de su gobierno, como la plataforma de oposición por la vida, ¿no? Que es un partido que en mi opinión ha tenido posiciones bastante razonables en el contexto de la crisis, ¿no? Ha apoyado a Ucrania y ha llamado a sus militantes a participar de la resistencia contra el ejército ruso, pero siempre planteó lo que ahora parece ser una fórmula de consenso en las negociaciones, que Ucrania sea un país neutral, ¿no? Entonces, claro, hemos tendido a ver esto de una manera polar, blanco y negro, buenos y malos. Y hay responsabilidades fundamentales, y la responsabilidad fundamental le compete a Rusia. Pero no por eso hay que escamotear las responsabilidades que tenga el gobierno ucraniano, que como digo, obligó a las redes de televisión, a los canales de televisión a entrar en cadena con la televisión estatal, lo cual como medida temporal en contexto de guerra podría ser aceptable, dirían algunos, ¿no? Pero lo de suspender partidos políticos de oposición difícilmente se justifica, en mi opinión. Bueno, entendemos importante también saberlo y mencionarlo. Y un poco para ir cerrando el tema, Farid, en los últimos días ha habido noticias sobre la seguridad alimentaria en Ucrania. Un dato que ha salido a la luz es que el 45% de la población que actualmente todavía se encuentra en Ucrania sufre riesgo de inclusive no poder alimentar a sus hijos. Me mencionabas antes de iniciar la entrevista que este no es un tema exclusivo de Ucrania, ¿verdad? Sí, bueno, por un lado, en el caso de Ucrania, Ucrania es una potencia exportadora de granos, por ejemplo, ¿no? Trigo en particular. Luego, entonces, el hambre que pueda pasar un sector de la población se debe única y exclusivamente a la guerra. No es que Ucrania no produzca suficientes alimentos para abastecer a su población, los produce y de sobra. Es la guerra y la imposibilidad, bueno, para empezar, se han destruido campos de cultivo. Obviamente, en un contexto de guerra, los sistemas de, digamos, transporte de alimentos se han roto. Entonces, la guerra es la que explica los problemas que hay, ¿no? En materia de alimentación. Pero llamaría la atención sobre el hecho de que la hambruna de Afganistán no es algo inminente, es algo que ya viene ocurriendo hace meses y es de una dimensión aún mayor que la hambruna que podría ocurrir en Ucrania. Hay que atender, de ser posible, ambas simultáneamente, pero no una a costa de la otra, porque recordemos que las potencias occidentales tienen una responsabilidad en lo que ocurre en Afganistán. No solo ocuparon 20 años ese país y dejaron una situación calamitosa tras su paso, sino que
Una cosa es que no entreguen ayuda económica a Afganistán, cosa que es perfectamente lícita, porque esa ayuda tiene que ser condicionada a la conducta del gobierno talibán en materia, por ejemplo, de derechos de la mujer, pero otras que no le permitan al actual gobierno de Afganistán acceder a las reservas internacionales del gobierno afgano, depositadas en bancos del exterior, en un contexto donde el 95% de la población padece desnutrición o simplemente hambre, ¿no? Lo mismo en Yemen, donde las potencias occidentales nuevamente son parte cómplice de la victimización de los yemeníes junto con Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán y las guerrillas hutíes, ¿no? Todos los actores involucrados son responsables, pero las potencias occidentales apoyan a Arabia Saudí. Y esa es la mayor crisis humanitaria en el mundo, tal vez desplazada pronto por Afganistán, pero en este momento la mayor crisis humanitaria en el mundo no es la ucraniana, es la yemení, y de la cual virtualmente no se habla. Y nuevamente, las potencias occidentales son responsables en parte de lo que ocurre en esos países. Entonces, el papel que tiene Ucrania en la cobertura mediática se justifica por la importancia política que esta guerra va a tener para el mundo en el futuro inmediato. Pero no hay que olvidar que hay otras crisis humanitarias en curso que también merecen atención. Ok, Farid, bueno, me quedo con eso último que dijiste de la gran responsabilidad que tiene Occidente y que no hay que olvidar que hay otros países que se encuentran en un conflicto, en una guerra hace muchos años y que también hay que prestarles atención. Te agradezco muchísimo tu participación en el segmento internacional. De nada, hasta luego. Muchísimas gracias por habernos acompañado y con ustedes, amigos, será hasta una próxima edición de nuestro segmento desde RPP Noticias. Nos comprometemos a seguir siguiendo de cerca el conflicto entre Ucrania y Rusia. Nos vemos en un próximo segmento internacional. Hasta luego.